Bueno, ya estamos todos conectados. Le damos a todos la más cordial bienvenida a esta sesión del día de hoy del Comité de Transporte y Logística, donde vamos a hablar de un tema bastante interesante y además un poco revelador, pues con relación a muchas cosas que hemos estado viviendo, pero que de alguna manera, cómo lo prevenimos y cómo de alguna manera nos anticipamos al manejo de riesgos, especialmente en la cadena de suministro, que es de semejante relevancia e importancia el día de hoy. Este evento está patrocinado por nuestras empresas Platinum, 3M, Pfizer, AS Panamá, Chevron, Johnson & Johnson y First Quantum. Y nuestros patrocinadores Gold, Vivank, LLH, Ricardo Pérez, Banco Lafice y BAD. También aprovecho para presentar a nuestro speaker del día, José Luis Pescador, es vicepresidente de Business Continuity Supply Chain Risk Management de March. March es una de las empresas miembros de AmCham desde hace varios años. El señor Pescador es el responsable, pues, de manejar todo lo relacionado a continuidad de negocios, que es fundamental en México, especializado en el desarrollo de planes de contingencia para cadenas de suministro. Dentro de su principal función, pues, está mantener el liderazgo en todas las actividades comerciales y técnicas, garantizando el logro de los objetivos para México y el cumplimiento de las normas de calidad de servicio al cliente. Le damos la más cordial bienvenida a José Luis a esta sesión del día, muy honrados de contar con su participación. El tema es un tema muy sensitivo, como saben, todos los que estén conectados. Vivimos un momento de mucha incertidumbre recientemente con la pandemia por COVID-19. Los planes de continuidad de negocio estaban todos escritos, pero la realidad fue muy diferente a lo que realmente estaba escrito, ¿no? Entonces, un poco de la expectativa que tenemos, pues, de ahora, de hoy en adelante, es cómo manejamos eso. O sea, cuáles son los diferentes elementos que debemos tener en cuenta en nuestras cadenas de suministro y poder, pues, obviamente, tener una mejor funcionalidad de ello. Le damos la más cordial bienvenida a José Luis. Muchas gracias por este espacio que nos brindas. Así que adelante. Muchas gracias, Vero. Buenas tardes a todos. De verdad, un gusto y un honor poder presentarles el día de hoy este material. Si me permiten un minuto, voy a compartir mi pantalla. Y creo que ahí deben de estar viendo la presentación, ¿cierto? La vemos, sí. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a revisar los temas de gestión de riesgos sobre la cadena de suministro. Yo digo que este material es como un pequeño abrebocas. Realmente vamos a revisar conceptos muy generales y bueno, podemos profundizar en cada uno de ellos prácticamente el tiempo. Hay incluso estudios de posgrado que hablan de todo lo que es el concepto de cadena de suministro o supply chain, como dicen en lengua inglesa, y bueno, toda la parte de lo que es gestión de riesgos, lo mismo. Podemos platicar, yo creo que días completos y no agotamos todos los temas que podemos revisar. Entonces, el día de hoy vamos a revisar conceptos muy generales. La idea es que todos los que nos acompañan se queden con una breve visión de todo lo que hacemos en la parte de gestión de riesgos. Vero ya tuvo la amabilidad de presentarme, entonces me voy a saltar este material. Bueno, iniciamos muy rápido. La idea inicia con lo que es el proceso de la cadena de suministro o el tema de supply chain. Básicamente una cadena de suministro es un diseño que hacen las organizaciones en donde se incluye, como se menciona ahí en la gráfica, todos los proveedores de todos los niveles, y este tema de los niveles se usa mucho en lo que es la industria automotriz, donde cada uno de los componentes o cada uno de los sistemas o cada una de las piezas forman parte de un sistema y luego de un sistema del todo completo, cuando estás ensamblando un auto, una camioneta, etcétera. Entonces, todos los proveedores de todos los niveles, todos los almacenes, tanto de entrada como de salida, insumos, materia prima, material de empaque,
mis líneas de producción, cuando estoy trabajando el concepto de supply chain en una manufactura, todo lo que son mis líneas de ensamble, de producción, de empaque, etcétera, toda la parte de almacenamiento, de salida, producto terminado, producto intermedio, etcétera, y luego viene el segundo componente de lo que es la parte de supply chain, que es toda la parte de logística y distribución. Entonces, los almacenes de salida, los canales de distribución, mayoristas, minoristas, porteo, de la parte del delivery, el proceso de entrega a cliente final y los procesos asociados que no son intrínsecamente relacionados con mi operación, pero que contribuyen o que son parte del proceso, ¿no? El proceso de maquila, el proceso de producto, de empaque, los procesos de servicios o terceros, etcétera. Lo que quiero decir con esta gráfica es los diseños que hacemos en este tema de cadena de suministro son puntuales a un producto, son específicos de una planta de manufactura o son específicos de un proceso logística de distribución, un centro de distribución, puntos de entrega, etcétera, o son punta a punta, desde el punto origen de mi materia prima hasta el punto de entrega de mi producto final. Realmente los diseños se hacen adecuados a cada necesidad y dependiendo de cada uno de los factores son los elementos que voy incorporando a esta cadena. Entonces, ¿qué significa? En una organización hay una cadena de suministro para la parte de manufactura, si se dedica a ello, hay una cadena de distribución para la parte de logística y ventas o envío de producto, si se dedica a ello, y hay muchas cadenas intermedias que tienen que ver con diferentes tipos de proveedores, diferentes tipos de servicios, y cada una de ellas representa un reto específico y hoy vamos a hablar específicamente de cómo identificar los riesgos y los riesgos inherentes a cada una de estas cadenas. El concepto importante puede ser transversal a toda la organización, punta a punta, o nos podemos referir a una cadena específica en donde hablemos muy puntualmente de un producto o de un pedazo, de un trozo de lo que es la cadena específica que estemos analizando. Entonces, hablando específicamente, nos referimos a proveedores, nos referimos a plantas de manufactura, centros de distribución. En el caso de la entrega de los servicios, redes logísticas, mayoristas, minoristas, etcétera, puntos de entrega, proveedores y la parte de delivery. Hice este pequeño ejercicio un poco para dar el contexto de que estamos hablando realmente de un mundo muy, muy grande, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cadenas de manufactura, ahí lo estoy mencionando, lo que es industria farmacéutica, lo que es industria electrónica, calzado, ropa, componentes electrónicos, automotriz, etcétera, nos estamos refiriendo de todo el concepto que acabamos de revisar a proveedores, a plantas de manufactura y a proveedores de servicio. Básicamente es la parte de manufactura. ¿Qué es lo que yo les comentaba? Específicamente cuando la cadena se refiere a manufactura, estamos hablando de esos temas. Si nos estamos refiriendo a temas logísticos o temas de entrega de producto, y aquí hablamos de terminales marítimas, temas de transporte, temas de cargo, operadores logísticos, la parte de forwarder, etcétera, realmente nos estamos refiriendo a centros de distribución o centros logísticos o almacenes, bodegas, a la parte de redes logísticas y operadores logísticos, a los puntos de entrega y a proveedores de servicio. Si se fijan, son complementarios. El slide anterior y la manufactura es 100% complementaria a la red logística. Hay organizaciones que tienen ambos elementos o hay organizaciones que solamente tienen uno de los dos elementos. Lo importante es todo el concepto de entrar en lo que es la parte de cadena de suministro. Luego viene lo que es la parte de industria de alimentos, la manufactura de los alimentos. Entonces ahí tengo un componente de manufactura y tengo un componente de distribución, que es lo que está marcado en rojo. Nos estamos refiriendo a grandes cadenas de supermercados que nos ofrecen alimento preparado, nos estamos refiriendo a grandes cadenas de restaurante, de comida rápida, etcétera. Entonces, tienen manufactura de alimentos, la parte de empaque y tienen la distribución de los mismos. También tenemos la parte de delivery de alimentos y ahorita en la presentación comentaba Vero que realmente en la pandemia hubo adaptaciones de muchas empresas, de muchas organizaciones. Yo creo que de las que más sufrió un cambio y una adaptación fue justamente la parte alimenticia. Los restaurantes se movieron al no poder recibir a los clientes físicamente, se movieron a toda la parte de delivery y realmente tuvieron que montar cadenas de suministro dentro de lo que era la parte de la fabricación, la manufactura, los almacenes, que en ese momento eran los mismos restaurantes, y toda la parte de red de distribución, los proveedores y la parte de delivery de productos. ¿Sí? Revisamos más aspectos, ¿no? La parte de hospitality, que son los hoteles, los centros comerciales, etcétera. También estamos hablando que hay redes de cadena de suministro hacia adentro. Entonces, si se fijan, este concepto es aplicable prácticamente para cualquier industria. Todo el mundo recibe, todo el mundo envía productos
producto y todo el mundo tiene pequeñas o grandes cadenas de suministro que tiene que administrar y por consecuencia identificar los riesgos y manejar esos riesgos, ¿sí? Aquí hablan un poco de lo que es la parte de manufactura. Quise poner estos dos puntos porque son muy relevantes. Cuando tenemos que trabajar con clientes de manufactura, ellos nos hablan de estos dos grandes conceptos y ahí empieza mucho lo que es la parte de la identificación de los riesgos. Lo que es el Lean Manufacturing o la manufactura esbelta, siempre nos están hablando de reducción de procesos, de tiempos, reducción de los tiempos de espera, la reducción de movimientos. Hay gente que se dedica a hacer todos estos diseños en un tablero y luego llevarlos a la práctica para que todo el proceso sea muy limpio y que todo el proceso sea realmente muy eficiente. Y el segundo concepto que tenemos prácticamente en todas las cadenas es el tema de just in time. Es entregar el producto o el insumo en el momento que lo necesito, en el punto que lo necesito. Esto hace que tenga una reducción, o los recursos sean muy flexibles, los tenga disponibles al momento que yo arranco mi proceso de manufactura, pero no me voy a saturar. Mis almacenes no se van a sobreinventariar para tener un inventario que no estoy utilizando. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes en la parte de manufactura, recordémoslos y en un momento vamos a revisarlo. En cuestión de la parte logística, aquí es justo al contrario, aquí estamos hablando de la entrega del producto. Entonces, quise mencionar estos dos estándares que se usan mucho en industria. Uno es el americano, el CityPath, el famoso CityPath, que eso agiliza el cruce de frontera hacia los Estados Unidos y lo que hace es garantizar la seguridad, como ahí se menciona, garantizar la seguridad de mi embarque para que este cruce de frontera sea acelerado, pero que desde el punto de origen venga garantizado que no esté violado, que esté debidamente empacado, etiquetado con fotografías, con inventario, etcétera, y que al momento del cruce de frontera sea muy ágil. De la misma manera, quise poner un ejemplo, aplica solamente para aquí en México, pero yo estoy seguro que en todos lados hay estándares similares, el NEEC, que es aquí, aplica para México, que es de la misma manera, pero de entrada de productos hacia el territorio mexicano. Entonces, aquí estamos hablando de procesos logísticos, de seguridad del proceso, que nos piden, que nos exigen garantizar el embarque y el contenido de cada una de las cajas, de los embarques como tal, y que no me vayan a violar y que no me vayan a meter productos que yo no quiero que crucen la frontera. Entonces, bajo esos dos aspectos, nosotros revisamos y tenemos ya un mapa de riesgo genérico que nos dice cuáles son en este tema de manufactura, logística y distribución los principales riesgos en base a severidad y frecuencia. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, tenemos temas como capital humano, tenemos temas como product recall, la parte de atender el tema de eventos catastróficos, la parte de manejo de crisis o respuesta en crisis, etcétera. Son elementos que tenemos que tener en cuenta. Y ahorita vamos a revisar punto a punto cada uno de ellos. Hay riesgos que son internos hacia mí, que yo puedo controlar. Hay riesgos que son de la organización externos, pero que yo puedo controlar. Y hay riesgos que son totalmente externos, o sea, que dependen de situaciones ajenas a la organización, pero que también tengo que tener en cuenta y ver cómo los gestiono. En cuestión de las tendencias, la tendencia ahorita de las cadenas de suministro hablan de lo que son esos tres puntos, que es la diversificación de proveedores, la regionalización de las cadenas de suministro, y esto nos marcó mucho el tema de la pandemia. Yo dependía de un proveedor del otro lado del mundo, de China, de Asia, etcétera, donde me mandaban el producto justo como yo lo quería, al precio más económico posible y en las mejores condiciones de entrega. Llega la pandemia, llegan los bloqueos, llega la restricción de movilidad y resulta que ya no tenía para mi proceso o para mi operación ese tipo de insumo que me llegaba del otro lado del mundo. Entonces me tengo que mover a regionalizar, a buscar un proveedor local, un proveedor de la misma zona geográfica donde estoy, para ya no depender de esos cruces prácticamente de todo el mundo. Y la parte del dilema de la cadena de suministros globales, ¿sí? O sea, actualmente hay muchas situaciones de riesgo, desafortunadamente el tema de la guerra Ucrania-Rusia, desafortunadamente el tema de los contenedores, el cambio climático, hay muchas situaciones, hasta el tema de inflación que estamos pasando en todos los países. Entonces, en la medida que tengo cadenas de suministro más controladas, mejor identificados los riesgos y mejor gestionados los riesgos, es en la medida que voy a mitigar todo ese tipo de posibles interrupciones y mi cadena va a seguir operando de la manera más ágil.
Entonces, actualmente, ¿cuál es la situación en cada uno de los dos aspectos? Yo les comentaba, aplica para manufactura y aplica para la parte logística. En cuestión manufactura, siempre estamos escuchando temas de contracción de mercado, temas de disminución de demanda, incremento en la demanda de alimentos, medicamentos, bienes, pero reducción en el resto de los productos, cambio en los hábitos de consumo, no disponibilidad de materia prima, etcétera. En general, ¿en qué nos están hablando? Que los procesos logísticos los procesos de manufactura se están viendo severamente cuestionados o severamente impactados por temas de reducción. ¿Cuál es el paradigma más importante ahorita en el tema de manufactura? Eficiencia. O sea, tengo que hacer lo mejor posible con la menor cantidad de recursos posibles. En contraparte tenemos la parte logística. Siempre la logística, su paradigma es justo el contrario, velocidad de entrega y reducción de inventarios. Nadie quiere en su almacén un sobreinventario de producto y nadie quiere quedarse con el producto sin entregarlo en tiempo. Entonces, el paradigma es justo el contrario en la parte logística, velocidad de entrega, y el paradigma en la parte de manufactura, eficiencia en la utilización de los recursos. Entonces, viendo un dibujo muy sencillo, prácticamente este dibujo trata de ejemplificar una cadena muy genérica. Tenemos proveedores, se lee del lado izquierdo a la derecha, tenemos proveedores, medios de transporte que llegan a un almacén, tengo un área de producción o un área de manufactura, luego tengo un almacén de producto terminado y es el que tengo que distribuir a clientes finales, mediante una red logística, una serie de almacenes regionales, etcétera, y la parte de distribución de la última milla de la entrega al cliente final. Entonces, hemos identificado que hay una serie de procesos internos que son los que intervienen en esta cadena. Y vuelvo a repasar el concepto anterior: proveedores, plantas de manufactura, almacenes, líneas de producción, canales de distribución, procesos de entrega, etcétera. Son conceptos que se manejan de una manera muy puntual, muy específica al momento de que uno está revisando este tipo de temas. Entonces, de esa manera, nosotros ya tenemos, o en base a la experiencia que hemos trabajado con los clientes, ya tenemos de manera intuitiva algunos desafíos que ya sabemos que siempre el director o el gerente que va a operar cada uno de los módulos nos va a decir que es su preocupación. En cuestión plantas de manufactura, siempre la preocupación es qué voy a hacer si se me interrumpe una línea de producción, o qué voy a hacer si pierdo un proveedor crítico que me tiene que abastecer de alguna materia, de algún empaque, y yo me quedo detenido, mi proceso de manufactura se ve detenido porque no tengo ese insumo, o porque pierdo un servicio crítico, agua, energía eléctrica, equipos críticos, etcétera. En contraparte, la parte logística y distribución, si no tengo disponibilidad de áreas, si tengo una saturación de almacén, siempre es un problema. La no disponibilidad para el tema de cadenas de frío, la no disponibilidad de cámaras frías o cámaras de congelación, el tema del transporte, que desafortunadamente en toda Latinoamérica es todo un tema, manejar transporte de manera eficiente, que no tengan eventos de accidentes, que no haya robo, etcétera. Siempre es un tema complicado. El tema de vías de comunicación, hay muchas áreas en donde por protesta o por daño físico, etcétera, las vías de comunicación se ven comprometidas y no hay acceso a los diferentes puntos. Y la penalización, o sea, hay muchas empresas que tienen contratos que hablan de tiempos específicos de entrega en condiciones específicas, y si estas no se cumplen, hay penalización por desabasto del producto. Entonces, esos temas siempre son un dolor de cabeza. En cuestión riesgo natural, bueno, con un continente, con una región que va prácticamente de norte a sur, tenemos todos los temas, tenemos todos los eventos naturales posibles. Hay eventos de terremotos, hay eventos hidrometeorológicos, hay tsunamis, hay climas fríos, climas secos, desierto, etcétera, en donde realmente la naturaleza, cuando presenta ese tipo de fenómenos, puede llegar a afectar tanto la instalación física de cada una de las empresas, como las carreteras y los puntos de acceso, puertos, aeropuertos, etcétera. Entonces, este tema de riesgo natural también es un tema que tenemos que evaluar en nuestra cadena de suministro, y tenemos que tener consideraciones de los eventos que puedo tener que enfrentar y de cómo puedo resolver un bloqueo de carretera, una inundación, la afectación por un terremoto, etcétera.
Y finalmente, lo que es la parte de servicios de tecnología. Perdón, la parte de tecnología cada vez está más dependiente de aplicaciones específicas que se refieren al manejo de los recursos, a la disponibilidad de los espacios, a la trazabilidad de los embarques, etcétera. Entonces, la no disponibilidad de la información de los ERPs, de los famosísimos apps, Oracle, etcétera, no disponer de todas esas plataformas, que se me cayó la red, que no tengo disponible el acceso a los sistemas, son situaciones específicas que tengo que tener considerada. Mi cadena de suministro no se puede ver detenida porque se cayó un sistema. Tengo que tener siempre mecanismos alternos, tenga o no tenga disponible el SAP, tenga o no tenga disponible el tracking de un embarque, etcétera. O sea, el proceso tiene que seguir a pesar de que tenga caído el tema tecnológico. Entonces, simplemente son algunos desafíos que sabemos que existen en la industria. Este dibujo prácticamente habla de lo que yo acabo de comentar, y aquí entramos ya a detalle de algunos de los temas específicos. En el tema de proveedores, abasto de producto, abasto de empaque, proveedores únicos, proveedores críticos. En el tema de transporte, seguridad, administración de flotillas, administración de personal, rastreo de rutas. En el tema de plantas de manufactura, pérdida de la planta, falta de personal, retraso en las entregas, falta de calidad. En el tema logístico, definición de rutas alternas, secundarias, control de tiempos. En el almacén, seguridad del transporte, administración de flotillas. Si se fijan, ahí vienen muchos ejemplos que yo estoy seguro que más de alguna vez ustedes han tenido que enfrentar y que sufrir, ¿no? Realmente son situaciones que tenemos que resolver. Y al momento de tener que resolver, uno piensa o uno llega a la conclusión. Toda esta identificación de riesgos y toda esta gestión y poder montar los diferentes escenarios y ver cómo los voy a resolver, más vale que lo haga antes que me suceda y no al momento que estoy enfrentando el evento, con la presión del proceso que tiene que seguir y con la presión de los diferentes dueños, tanto del proceso, de los clientes, etcétera, que me están preguntando qué voy a hacer y cuándo lo voy a resolver. Entonces, simplemente es un repaso de todos los elementos que pueden suceder y de todas las preocupaciones que pueden tener los diferentes actores en las diferentes capas de lo que es una cadena de suministro. Entonces, yo les comentaba, hay tres tipos de afectaciones. Lo que son afectaciones directas, que son internas a la organización. Lo que me pasa adentro de mi empresa y que yo puedo resolver porque yo tengo todos los mecanismos hacia adentro, todas las medidas preventivas, cómo las puedo atender. Algunos ejemplos: ausentismo laboral, interrupción en el abasto de insumos, disminución o pérdida de inventarios, disminución o pérdida del inventario de producto terminado, interrupción de procesos. Todos esos son ejemplos de situaciones que pasan hacia adentro de la organización y que son de manera directa. O sea, yo controlo directamente lo que pasa. Ahora, afectaciones internas que son directas, pero que son por situaciones externas, es la no disponibilidad de proveedor. Yo dependo de un solo proveedor, entonces si este proveedor me falla, yo tengo que tomar mecanismos para resolver. Y ahí puedo aplicar muchas estrategias: el control de inventarios máximos o inventarios de seguridad, el tema de proveedores alternos, el tema de ceder la producción hacia un maquilador, etcétera. Son situaciones muy específicas en donde en cada situación yo dependo, porque es una afectación directa, pero lo provocó una entidad externa. La no disponibilidad de proveedores de servicios, me falló el abasto de eléctrico, el abasto de agua, el abasto de aire comprimido, etcétera. La no disponibilidad de proveedores de mantenimiento, la no disponibilidad de transportistas. Tengo que tener un mecanismo alterno si me falla mi transportista, mi proveedor de transporte o mi transporte propio. Si yo tengo alguna situación, tengo que poder resolver. La no disponibilidad de maquiladores, el desabasto de producto, etcétera. Y finalmente viene el tercer grupo, que es la parte de afectación indirecta, cuando son situaciones totalmente fuera de control de la organización, pero yo tengo que tomar algún mecanismo alterno. ¿Cuáles son estos? Afectaciones indirectas: el cambio de los patrones de consumo o el cambio de los patrones de compra. Sale alguna legislación nueva, sale algún patrón nuevo. Lo vivimos claramente en el tema de la pandemia. Había restricciones de movilidad, entonces la gente no podía ir a comprar a los sitios donde habitualmente compraba, en los volúmenes que habitualmente compraba. Entonces, si el gobierno me restringe mi salida y solamente puedo salir 3 días a la semana, voy y trato de comprar los productos que voy a utilizar, pero solamente lo puedo hacer una o 2 veces en la semana, no lo voy a poder hacer más. Entonces, cambié mi formato, cambié mi volumen. Entonces, estos cambios se ven reflejados en la logística. Hubo
hubo formatos de entrega que ya no se vendieron y hubo otros formatos de venta que se vendieron al 200% de lo que se vendía. Entonces las organizaciones tuvieron que modificar la parte logística y evidentemente el inventario en los almacenes fue diferente porque se movía diferente. La disminución de las ventas, los cercos sanitarios, la paralización de regiones, de repente amanecíamos un día y ya no había acceso a un país, ya no había cruces de frontera, las restricciones sanitarias eran muy fuertes, muy difíciles de cumplir, entonces las entregas en los productos se vieron retrasadas en semanas e incluso en meses, y la contracción o pérdida del mercado. Entonces son 3 ejemplos de lo que puede suceder y ahorita vamos a revisar cada uno de ellos y cuáles son las estrategias sugeridas para cada uno de ellos. De una manera importante y como un marco metodológico. Nosotros normalmente trabajamos un marco de riesgos que es el ISO 31000, que nos permite todo el proceso de identificación del riesgo. Luego nos bajamos a lo que es la parte del ISO 28000, que este ISO habla de lo que es la parte de seguridad en la cadena de suministro, donde nos indica identificar los diferentes componentes de esta cadena y garantizar que tengamos claramente definidas estrategias de administración de riesgos para cada uno de estos componentes. Y luego viene el esquema de si yo monté todas las estrategias de prevención, pero no tuve suerte, no fui adecuado el diseño que hice y de todos modos tengo que enfrentar una paralización, una interrupción o incluso una contingencia mayor, viene lo que es el proceso de continuidad de negocio. Entonces, ahí nos basamos en el 22301, que es el estándar mundial que se utiliza para montar planes de continuidad de negocio, y luego de manera específica los que hablan de continuidad de negocio en las cadenas de suministro, en el supply chain, el 22318. Este es el marco normativo que normalmente utilizamos en March y que nos sirve para tener una aproximación adecuada desde lo que es la parte de gestión de riesgos general hasta lo que es la parte de gestión de riesgos específicos y montar planes de desarrollo, planes de continuidad de negocio en los diferentes eslabones o en las diferentes etapas de la cadena de suministro. Entonces, todo inicia con un mapeo de riesgos. Tenemos que hacer un adecuado identificación y mapeo de riesgos e identificar los diferentes eventos que van a detonar cada uno de los diferentes escenarios. Entonces, la gestión de riesgos es fundamental y poder desdoblarla hacia un programa de continuidad invariablemente tiene que aterrizarse en una definición de escenarios y una identificación de estos escenarios, cómo los detona en un evento de interrupción. Entonces, regresando al concepto inicial, riesgos internos, afectación interna provocada por elementos internos que yo controlo, riesgos externos, afectaciones internas, pero por elementos externos o distintos a lo que es la organización, y riesgos totalmente indirectos, que son afectaciones provocadas por situaciones de entorno, 100%. Entonces, algunos de los riesgos internos: falta de personal, interrupción en el abasto, pérdida o contaminación de inventario, interrupción en el proceso de abastecimiento, interrupción en el proceso de distribución, etcétera. ¿Qué recomendamos? ¿Cuál es la estrategia que sugerimos para cada uno de ellos? Primero, número 1, tenemos que identificar claramente el detonador, el riesgo que me va a provocar esto, y tenemos que identificar cuáles son nuestras alternativas. Y dentro de las alternativas, siempre las diferentes organizaciones con las que trabajamos siempre tienen la misma duda. Oye, ¿me estás hablando de grandes inversiones? O sea, ¿quiere decir que tengo que montar una cadena de suministro alterna a la con la que yo vengo operando? La respuesta es no. Siempre hay elementos cómo poder resolver con los elementos que hoy cuenta la organización. Con esos mismos elementos debo de poder montar una estrategia para resolver una situación de interrupción. Por ejemplo, capital humano. Si no cuento con el capital humano, si no cuento con el personal adecuado al momento de enfrentar un evento por una pandemia, por una contaminación de algún alimento y ocasionó una enfermedad masiva, si se accidentó el autobús donde venían a la planta, a la oficina, etcétera, y de repente me quedo sin 15 o 20 personas, ¿qué tengo que hacer? Previamente tengo que hacer matrices de reemplazo y habilitar o implementar el tema de trabajo remoto y el tema de capacitación. Si yo logré hacer estos 3 elementos, los 2 que se mencionan ahí, matrices de reemplazo y trabajo remoto, y complementar con una adecuada capacitación,
estoy seguro que puedo gestionar al momento de que me falte el personal, poder definir gente alterna y que pueda trabajar con ellos. De la misma manera, compras, si no tengo al proveedor clave que me tiene que enviar, ¿qué tengo que hacer? Identificar los proveedores únicos de los que tengo una fuerte dependencia y tengo que montar una estrategia de reemplazo. De la misma manera, los proveedores que son críticos, de la misma manera tengo que identificarlos y tengo que montar una estrategia de reemplazo. ¿Estas estrategias son inmediatas? No, tengo que trabajar en ellas de una manera anticipada. Entonces, montar un proveedor alterno de los que son críticos o de los que son únicos son procesos muy largos, pero si los empiezo a hacer cuando no tengo esta carencia, es mejor porque cuando estos proveedores tengan una falla, yo ya tengo una alternativa a dónde recurrir al momento que tengo que enfrentar esa situación. Y un punto importante, trabajar en tiempos y en condiciones de entrega en situaciones de contingencia. Nadie me garantiza que el tiempo siempre va a ser ideal y las condiciones de entrega van a cumplir de esa manera. En el tema del almacén, tengo que diseñar al momento de enfrentar este tipo de riesgos, gestiones de almacenes o gestiones de inventario en contingencia o en interrupción. Bajo una situación específica, no voy a tener el espacio suficiente y tengo que tener alternativas mediante una renta, conseguir espacios adicionales, eficientar mi gestión de almacén, mandar producto que no se está moviendo a otro sitio para dejar disponibles áreas o espacios disponibles para el producto que sí se está moviendo, etcétera. Son parte de las estrategias que tenemos que montar al momento de estar enfrentando una situación de interrupción. La planeación de la demanda en contingencia y la distribución en sitios alternos, propios o terceros, fundamental al momento de gestionar los almacenes. En el tema de la logística, las estrategias de distribución en contingencia se vuelven fundamentales. No voy a enviar la misma cantidad de producto a los mismos puntos de entrega con la misma frecuencia con la que venía yo trabajando. Siempre tengo que modificar esas situaciones, siempre tengo que pensar en el peor de los escenarios y ver cuáles son mis capacidades máximas al momento de enfrentar este tipo de eventos. Y un punto que es importante al momento de que se hace el análisis, qué tengo que entregar y cómo lo tengo que entregar, invariablemente tengo que priorizar a los clientes y a los mercados que voy a atender al momento que estoy trabajando o al momento que estoy enfrentando una contingencia. Si yo tengo una cartera, voy a pensar como ejemplo, de 20 clientes, cuando entro en contingencia es imposible que yo atienda a los 20 clientes. Entonces tengo que tener un criterio de priorización y un criterio de atención. De los 20, ¿cuáles son los que me dejan la mayor rentabilidad como clientes? Y es sobre los que me voy a enfocar. Y los que no puedo atender, tengo que tener un mecanismo de qué decirles y cómo atenderlos, pero no con la misma prioridad de los clientes que son críticos. En el tema de la venta, lo mismo, la planeación de la demanda es un tema fundamental en contingencia y la priorización de clientes y mercados. Al momento no voy a salir a vender capacidades que no voy a poder entregar de mi proceso logístico. Entonces, de la misma manera, las ventas también se tienen que restringir o se tienen que priorizar para atender los mercados específicos al momento de enfrentar un periodo de contingencia. Hablando de los riesgos externos, son elementos que están fuera de mi control, pero que me afectan directamente. No disponibilidad de proveedores de insumo, no disponibilidad de proveedores de servicios, de mantenimiento, transportistas, maquiladores, desabasto de producto o no disponibilidad de puntos de entrada y salida de producto. Igual que el punto anterior, el área de compras, ¿qué tiene que hacer? Identificar proveedores críticos, identificar proveedores únicos, identificar condiciones de entrega, trabajar en los procesos de compra o servicios alternos o de contingencia, la parte de contratación de servicios de mantenimiento en contingencia. Mi proveedor o mi área interna no puede trabajar, entonces tengo que recurrir a proveedores alternos, y la contratación de transporte en contingencia. El tema de almacén, lo mismo que el punto anterior, planeación de abastecimiento, la parte de planeación de la demanda o distribución de operaciones con proveedores alternos, todo atendiendo el escenario de contingencia. De la misma manera, la misma recomendación para los procesos logísticos, procesos de transporte de mercancía alternos, propios o terceros, y estrategia de distribución, priorizando a quién lo voy a distribuir y en las condiciones que lo voy a distribuir. En cuestión de los riesgos indirectos, los que son prácticamente del entorno, que no tengo control, cambio en patrones de compra, disminución de ventas, prohibición de viajes, cercos sanitarios, paralización de regiones o contracción o pérdida de mercado,
lo que tengo que hacer son cambios en el tema de cambio de patrones, ajustes en la planeación de la producción y ajustes en lo que es la parte de gestión de almacén. Si tengo una disminución de las ventas, evidentemente tengo que hacer una eficiente gestión del almacén y un manejo óptimo de los inventarios. En el tema de provisión de viajes, tengo que buscar rutas alternas hasta donde sea posible y puedo garantizar el tema de los sobreinventarios en los puntos de entrega. Si sé que viene una restricción, más vale que yo tenga el mayor cantidad de inventario para no perder ese mercado. En el tema de los cercos sanitarios, la distribución de productos en diferentes plantas, cuando estamos hablando de la parte de manufactura, y la distribución logística en diferentes centros de distribución, cuando estamos hablando de la parte de logística y distribución. Paralización de regiones, evidentemente tengo que hacer un ajuste de planeación y un ajuste en la gestión de almacén, y en la parte de contracción o pérdidas de mercado, esto incide directamente en lo que es la planeación y en la gestión de los almacenes. ¿Sí? Todos estos escenarios son situaciones 100% que se materializaron los riesgos y que tengo que montar una estrategia de contingencia. Aquí regreso un poco al tema del marco normativo para hablarles específicamente de los últimos dos rubros, el ISO 22301 y el 318, que hablan de los programas de continuidad. ¿Qué tiene que tener mi programa de continuidad? Básicamente estos 4 elementos. Respuesta a la emergencia cuando estoy atendiendo eventos naturales, manejo de crisis para poder controlar toda la comunicación interna y externa cuando estoy enfrentando un evento, ¿con quién me debo de comunicar? Evidentemente hacia adentro con mis colaboradores. Todo el mundo tiene que saber que estamos en una contingencia y qué tengo que hacer en la contingencia, o si no me toca hacer nada, tiene que ser el mensaje muy claro: usted no tiene que hacer nada porque estamos atendiendo una contingencia. Luego la parte de recuperación tecnológica, no, lo que yo les comentaba, todos los procesos cada día tienen una dependencia mayor en elementos tecnológicos. Entonces, esta dependencia tecnológica me va a demandar o me va a pedir que me recupere muy rápido toda la parte tecnológica, porque no puedo navegar a ciegas. Parte del proceso de planes de contingencia es esa no dependencia de la parte tecnológica, pero también un paradigma importante es que el área de tecnología se tiene que recuperar muy rápido. Entonces, mediante esta recuperación rápida es como yo puedo montar toda la parte de estrategias de continuidad. Y luego lo que es la parte de continuidad de negocio: cómo garantizo que el proceso de distribución, cómo garantizo que mi gestión de almacén, cómo garantizo que mis transportes, cómo garantizo que mis líneas de producción se mantienen operando al momento de enfrentar una contingencia mayor. ¿Sí? Entonces, este mapa es muy rápido, ya hablamos un poco de la metodología, cómo se construye un programa de continuidad mediante una identificación de riesgos, un mapa de riesgos, un análisis de los elementos de la cadena de suministro, la identificación de los puntos únicos de falla, las acciones preventivas y correctivas, el diseño de los escenarios, la identificación de los elementos críticos, el soporte de estos elementos críticos, los planes de sucesión y la logística alterna. Entonces, básicamente, cada uno de estos elementos son los elementos que yo tengo que hacer. Digamos que es de una manera a 30,000 pies de altura, pero es una receta de cocina. Esta es la receta de cocina, cómo voy construyendo un programa de continuidad y cómo voy atendiendo cada uno de los elementos más importantes. ¿Sí? En los procesos de manufactura, lo comentábamos en uno de las láminas anteriores, tengo que definir procesos de manufactura alterna o en contingencia, y tengo que hacer una planeación de producción en contingencia. No tengo todos los elementos, no tengo todos los insumos, no tengo todos los puntos disponibles. Al momento de clasificar esta priorización de qué producto voy a atender, esta planeación de contingencia me dice qué líneas de producción y sobre qué producto es lo que yo tengo que trabajar. En el caso de los procesos de empaque, de la misma manera, no voy a manejar todos los empaques. Si un producto X, una galleta, por decir algo, se maneja 10 diferentes formatos de empaque, el paquete individual, el paquete familiar, el paquete jumbo, etcétera. Al momento que yo enfrento una contingencia, seguramente no tengo disponibles todos los formatos. Entonces, me voy a dedicar al que se vende más, al que tiene mayor rentabilidad, y sobre ese tengo que trabajar. De la misma manera, la parte de planeación de la demanda. No voy a poder atender toda la demanda disponible. Entonces, me voy a dedicar a priorizar la demanda que puedo atender en las mejores condiciones como la puedo soportar. En cuestión logística, lo que comentábamos, la parte de criticidad. Dentro de todos los clientes que voy a atender, tengo que definir los clientes críticos en los tiempos críticos, incluyendo los que
son los que tienen contrato de posible penalización. Entonces, un cliente crítico es por volumen de venta o por monto de penalización. Entonces, tengo que hacer este ejercicio, tengo que tener claramente identificado cuáles son los clientes que voy a atender en las mejores condiciones de atención posible. ¿Sí? Y el tema de la gestión del almacén. Al momento que se impacta un almacén, que lo pierdo, tengo que tener mecanismos alternos, como dice allí, en una bodega alterna, tengo que trazar claramente los tiempos en los que está inhabilitado mi almacén primario para moverme al almacén secundario, como despacho desde este almacén secundario y luego el regreso a la operación normal. Aquí entramos a un punto que es bien interesante en todo el tema logístico. Cuando mi almacén cuenta con elementos automatizados, robots, sorter, etcétera, tengo que montar estrategias para poder operar sin el robot, sin el elemento automatizado y de una manera hacerlo totalmente manual en lo que yo recupero esta infraestructura y en lo que yo recupero estas facilidades. Esto significa que no voy a operar a la misma velocidad, pero que tengo que tener una garantía cuál es mi mínimo deseable para poder operar desde estas bodegas alternas o desde esta operación alterna. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, no sé si me fui demasiado rápido en esta presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, quieran comentar algo de este material. Gracias, José Luis. Sí, bueno, de verdad que el contenido de durante toda la presentación, pues son los elementos en realidad que nos afectan o nos han afectado todos los que estamos dentro de la cadena de suministro. O sea, nos hemos visto expuestos a situaciones completamente fuera de nuestro control. Sin embargo, anticiparnos es clave. Entonces, estas recomendaciones o estas guías que son tan importantes nos dan pues un punto de referencia. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Con muchísimo gusto, bienvenida. Yo quisiera, en lo que llega alguna pregunta, Vero, yo quisiera nada más comentar dos cosas. Primero, creo que me fui demasiado rápido en el sentido de que revisé todos los temas, a lo mejor es demasiada información. Un punto importante y creo que se vuelve relevante a todas las organizaciones es poder hacer este diseño, poder tomarse el tiempo de analizar los tres diferentes riesgos que yo comentaba. Riesgos internos que me afectan, que son controlados por mí, riesgos externos y riesgos de entorno. Entonces, que puedan hacer este ejercicio creo que es la mejor recomendación para cada uno de los que nos acompañan en el día de hoy. Montarlo, lo que fue la última parte del material que revisamos, montar una estrategia de continuidad ya requiere diferentes elementos de mayor grado de dificultad, pero al menos lo que es la parte de identificación de los riesgos, yo estoy seguro que todo el mundo, ya sea que se dedique, todos los que nos acompañan el día de hoy, ya sea que se dediquen a lo que es la manufactura o que se dediquen a lo que son los procesos logísticos de distribución, todos tienen elementos que pueden identificar claramente sus riesgos. De hecho, cuando trabajamos con diferentes clientes, la primera pregunta y muy de manera intuitiva, antes de ser sensibles en lo que es la parte de los riesgos, todo el mundo siempre tiene en la cabeza el tema que más les preocupa. Entonces, esta parte de identificación de riesgo creo que es bien interesante, creo que se puede hacer de manera intuitiva y mi recomendación es traten de hacerla muy, muy frecuentemente durante el año, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, y yo creo que va a ser un muy buen ejercicio, un punto de inicio. Creo que por ahí alguien escribió en el chat. Correcto, tenemos dos preguntas. Dice Edgar Guzmán, excelente exposición en su experiencia en el corto plazo. ¿Qué riesgos externos usted ha identificado en la actual cadena de suministro?
Esa pregunta es bien Plus. interesante, Edgar. Con todo gusto, yo te puedo comentar 3 elementos o 3 riesgos que son los más importantes. Y bueno, creo que todo el mundo somos sensibles a ello. Primero, el número 1, el tema de cambio climático. En todos los sitios tenemos temporadas de lluvia más largas, más intensas, temporadas de sequía muy, muy graves. De hecho, les puedo compartir aquí en México, acabamos de pasar por la primavera y fue una temporada de sequía muy, muy fuerte. Tal vez escucharon alguna noticia. Las presas se quedaron prácticamente sin agua, hubo un desabasto y este desabasto de agua incluso llegó a las fábricas para no poder operar porque no había agua disponible para los procesos. Entonces, yo diría, el riesgo número 1 evidentemente es la parte de cambio climático. Es un tema totalmente fuera del entorno de las organizaciones, pero que tenemos que ser muy sensibles en dónde estamos parados y cuáles son los principales riesgos potenciales que me puede afectar una temporada de lluvia, una temporada de sequía, una temporada de huracanes más fuerte, más severa, y cómo me puede afectar hacia adentro de mi organización. El segundo riesgo, que creo que también es de los más importantes, desafortunadamente, es el tema político. En todos lados hay mucho, mucho movimiento político fuerte y dentro de estos movimientos políticos hay muchas restricciones, hay muchos cambios de reglas, muchos cambios de normatividad. Entonces hay que estar muy atentos a todos estos temas políticos y ver cómo afectan mis procesos de abasto, de entrega, mis procesos logísticos, etcétera. Y luego el tercero es el tema de la inflación, que yo les comentaba. Se están encareciendo muchísimo todos los insumos, todas las materias primas están subiendo de precio de una manera muy fuerte e incluso aunque se tenga la plata para poder pagar, no están tan disponibles como las teníamos antes. Entonces, la compra anticipada y los sobreprecios hay que enfrentar a ese tipo de situaciones y bueno, directamente están incidiendo en lo que es la operación de las diferentes cadenas logísticas y cadenas de abasto de insumo. Creo que como primer ejercicio que yo comentaba y la pregunta de Edgar, que es muy interesante, creo que podemos hacer un primer borrador. Yo les recomendaría hacer un primer borrador en todas las empresas. ¿Qué cara tengo yo ante el cambio climático, ante los cambios políticos o de reglas y ante el tema de la inflación? Creo que puede ser un punto interesante. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Creo que ahí escribió Luis. Gracias por tu pregunta, Luis. Creo que estás en mute, Vero. Perdón, Luisa Castro, ¿cuáles son los seguros más demandados actualmente para tratar riesgos en la cadena de suministro? Disculpa, leí Luis y era Luisa. Disculpa, Luisa. Sí, con todo gusto. Ahí tenemos muchas variantes y yo te recomendaría acercarte con tu proveedor, con tu corredor de seguros. Tenemos muchas variantes que nos protegen o que nos garantizan esa transferencia de riesgo ante diferentes tipos de situaciones, ¿no? El primero, el que tenemos todo el mundo en la cabeza, lo que llaman el riesgo, perdón, la póliza de incendio, la póliza empresarial que me protege ante lo que es un evento interno, por ejemplo, la parte de un incendio o la parte de un terremoto, si yo estoy en una zona sísmica, que no me vaya a afectar directamente y que me puede indemnizar si tengo un evento de esto. Y luego vienen ya los seguros específicos, por ejemplo, en la parte de transporte, por ejemplo, lo que llaman lucro cesante o pérdida de ingreso, que también los puedo adaptar. Mi sugerencia es acérquense con sus corredores de seguros para que el seguro realmente sea a la medida de su operación, a la medida de los riesgos a los que están expuestos y que realmente sea un instrumento que colabore con este diseño de estrategias de darle continuidad a la operación si tengo que enfrentar un evento de eso. Un ejemplo de un seguro muy específico que me toca trabajar mucho con colegas del tema de seguro es los seguros de interdependencia. ¿Qué significan estos seguros? Son seguros que protegen a los centros de distribución
cuando estos centros de distribución abastecen un grupo grande de tiendas que tienen que proveer un cierto producto, ya sea farmacéutico, ya sea muebles, ropa, etcétera, y que si yo tengo un daño físico sobre el centro de distribución, voy a perder ingreso en las tiendas directamente. Entonces, este seguro es muy especial. Yo les sugeriría acérquense con su corredor, analicen este tipo de seguros y tratar de que los seguros siempre estén hechos a la medida de su operación, revisarlos permanentemente y analizar y definir los montos adecuados, porque siempre la garantía de tener un seguro bien contratado siempre nos garantiza tener los recursos para una recuperación ágil. Otra pregunta de Luisa, interesante. ¿Los seguros de ciberseguridad se están usando en la industria? Correcto, también esa pregunta también es bien interesante. Hay muchos seguros que cubren toda la parte de ciberseguridad, tanto el daño directo como todo el proceso de notificación o la atención legal, etcétera. La respuesta a la pregunta, sí, sí se están usando. Lo que yo comentaba en la presentación, cada vez dependemos más de plataformas de cómputo. Yo me he encontrado múltiples situaciones en donde me hackean la plataforma y de repente amanezco con un día que no puedo facturar, que no puedo liberar embarques, que no puedo darle entrada a insumos, etcétera. Entonces, me bloquean la base de datos, me la hackearon y entonces tengo que montar una estrategia de recuperación y evidentemente tengo que hacer, cobrar el seguro correspondiente. Entonces, sí, cada día, contestando la pregunta, cada día se usan más en la medida que mi cadena depende de más elementos tecnológicos, es en la medida que evidentemente tengo que considerar también los seguros cibernéticos. Excelentes preguntas. ¿Alguien más quisiera alguna pregunta para José Luis? Además de los riesgos, tenemos una pregunta de Giancarlo Shen. Además de los riesgos de cambio climático, políticos y la inflación, ¿qué tendencias se observan en los riesgos de ciberseguridad que puedan afectar a las cadenas de suministro? ¿Están incrementando? El costo, ese también, muchas gracias, Giancarlo, por la pregunta. Ese tema siempre es un tema bien importante. El tema del costo de los seguros es un tema 100% variable. ¿Y de qué depende? Evidentemente, las compañías de seguros tienen que hacer un estudio actuarial y tienen que ver el comportamiento del mercado y sobre todo tienen que ver el comportamiento de los diferentes reclamos que han tenido hacia atrás para ver si el mercado se endurece o se aligera en cuestión del tema de costos. Y la pregunta no tiene una respuesta específica si se están incrementando, sino más bien en cada mercado, en cada situación y específicamente en cada tipo de seguro que vas a contratar, hay que analizar el mercado y hay que analizar las diferentes condiciones que te ofrece el mercado. Uno de los seguros que desafortunadamente se está encareciendo y por situaciones obvias es el seguro de transporte. Siempre tenemos incrementos o ajustes importantes en el tema de transporte, pero yo te recomendaría siempre acudir a un corredor para que él busque las mejores condiciones del mercado bajo las situaciones específicas que tu organización demanda cada uno de los seguros. Y el tema específico que estás preguntando, el seguro cibernético, es un seguro que se ha mantenido relativamente estable, pero también hay que ver las condiciones, qué quieres proteger, bajo qué condiciones las quieres proteger mediante el seguro cyber y tu corredor te va a poder ayudar muchísimo en cuantificar específicamente la cobertura de seguro que quieres contratar. Luisa tiene otra pregunta. ¿Cuál o cuáles son las normas o estándares más aplicados en la cadena de suministro para la gestión de riesgos? Esa pregunta también es muy importante. El estándar más común, el que no llega a la profundidad que revisamos el día de hoy, pero que es de uso común, es el ISO 31000, que básicamente es un marco genérico que te habla de riesgo. Y luego nos metemos ya específicamente en cada industria. Si estamos hablando de industria alimenticia, tiene su estándar específico por temas de inocuidad y tiene que identificar riesgos específicos de la industria, como es el
el caso específico de la industria alimenticia. Cosa diferente, por ejemplo, a la industria automotriz. En México hay muchísima empresa que se dedica a industria automotriz y manejan estándares específicos de riesgos, pero son sobre la parte de maquila de componentes. Entonces, todo lo que es la parte de calidad, todo lo que es la parte de rendimiento de los equipos, y estamos hablando de bombas de agua, de sistemas de inducción, lo que es la parte de los motores, etcétera, manejan estándares específicos de riesgos, pero de industria automotriz, y aplica de la misma manera a la industria aeronáutica, que también me ha tocado trabajar con algunos clientes de ese tipo. Entonces, yo te diría, el marco más común es el ISO 31000. Con ese marco podemos entrar a cualquiera de las áreas específicas y luego ya, dependiendo del tipo de industria, vamos a tener un marco muy específico de ello. Tenemos una pregunta también interesante. Herramientas tecnológicas de Luisa, herramientas tecnológicas que pueda recomendar para la gestión de riesgos. Eso sí es un Ah, elemento interesante para efectos de control, ¿no? Exactamente. El sistema para todos, pero ese específicamente. También ese es bien interesante. Ahí podemos, lo que yo comentaba al inicio de la charla, ahí podemos hablar días completos de todo este tema. Primero, número uno, cuando iniciamos en el proceso de gestión de riesgos, evidentemente cualquier herramienta que nos ayude a gestionar o cualquier herramienta que nos ayude a administrar los diferentes riesgos que hemos identificado y cómo los hemos trabajado, nos va a servir muchísimo, ¿no? O sea, la automatización de esta gestión nos va a servir muchísimo. Luego viene el tema del monitoreo, que también ahí tienes herramientas muy específicas, riesgos en retraso, riesgos en calidad, riesgos en asistencia, riesgos en la parte de lo que yo hablaba, planes de sucesión, etcétera. Si logras automatizar el monitoreo de este tipo de eventos y alimentar esa gran base de datos inicial al momento de monitorear que estas diferentes información se pueda gestionar en un punto único, ayuda muchísimo. Y luego viene lo que es la parte de herramientas predictivas, ¿sí? Entonces ya tienes identificado, tienes una gran base de datos donde gestionas los riesgos, tienes los diferentes mecanismos de monitoreo y luego tiene la parte predictiva. Entonces ya tienes un sistema muy robusto y que puedes utilizar muchas de las herramientas del mercado. No te puedo mencionar alguna porque vaya, cada cliente y cada organización decide utilizar diferentes y algunas son muy profundas y evidentemente el grado de inversión también tiene que ver mucho, y algunas son muy sencillas. Lo que es importante, las herramientas tecnológicas nos ayudan a ir automatizando el proceso. Y si tienes en la mente este diseño, uno, la integración de una base de datos de riesgo; dos, la parte de monitoreo, automatizar el monitoreo; y tres, la parte de predictiva de estos riesgos, cualquier herramienta realmente te puede ser muy útil con este fin o dirigiendo con estos objetivos que estés cumpliendo. No tengo ninguna otra pregunta. Listo. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que el tiempo alcanzó perfecto para poder tener esta información que has contenido tan valioso en estos tiempos, que al final la idea es poder regular o poder administrar la incertidumbre, que realmente la administración, la gestión de riesgos es cómo mitigamos la incertidumbre o la conocemos. Primero hay que conocerla y ya tenemos bastante experiencia con las cosas que nos pueden pasar, que realmente ni siquiera estábamos preparados. Yo recuerdo en mi experiencia dentro de la compañía, nosotros tenemos nuestro Business Continuity Plan y sorpresa para sorpresa de todos, teníamos el tema de las pandemias y no hay ni una sombra de lo que era versus lo que pasó realmente. Entonces, ese tipo de cosas al final del día, esta experiencia nos ayudó también. Una cosa es lo que tenemos documentado, que no hemos vivido, porque el riesgo es algo que tú de alguna manera eh, tienes documentado, y otra cosa es lo que realmente va a pasar, pasa y no sabías. Entonces, eh, esa es parte como de lo que vas ganando con la experiencia en el tiempo de los riesgos que vives dentro de la cadena de suministro. Y bueno, en el día a día también, que no solamente aquí, es en el día a día. Así que muchísimas gracias de antemano por tu tiempo, por tan valiosa participación. Y bueno, si en tu casa
la casa de AmCham siempre a la orden para lo que necesites. Y bueno, muchísimas gracias de antemano. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Vero. Yo te quiero agradecer mucho toda tu atención, agradecer a todos los asistentes y de verdad que estoy muy a gusto. Siempre es un placer colaborar y estoy a la orden. Cualquier cosa, aquí me tienen, con muchísimo gusto. Mil gracias. Feliz tarde a todos. Seguimos en contacto.